Pero sin comunicación no sabríamos qué actitud tiene la gente o qué actitud tengo yo. Sin comunicación no sabría cómo mi pensamiento, estoy teniendo un proceso de comunicación interno. Sigue siendo comunicación. Entonces, la actitud, ¿qué es en sí? Es nuestra respuesta mental, conductual, emocional a las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Si yo lo único que estoy pensando es todo está mal, nadie me quiere, ve nomás aquí la empresa, todos aquí me echan en tierra, estoy ganando muy poco y el lugar sucho que tengo, y ay, a mí todos me tiran mala onda y a mí nadie me pela, nadie me ayuda. Cuidado. Es un pensamiento víctima y hay veces que nos falta cuestionamiento. A todos en algún momento nos falta cuestionamiento y nos falta seguir cuestionándonos. Yo creo que cuando somos quien somos, eso también se nota. ¿Y se nota dónde? Otra vez en la comunicación, en el lenguaje. Y eso atrae, eso es algo ahí. Tú ves a la gente y dice, este tiene un algo que no sé qué sé yo. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Antes de empezar este episodio, les pido de favor, como siempre lo hago, que me ayuden a que esta red se siga extendiendo. Y lo podemos hacer muy fácil, de una manera muy sencilla, como suscribirse al canal, darle like, compartir el episodio. Recuerden que entre más gente le llegue estos episodios que hago, pues a más gente podemos tenderles la mano, ¿no? Y pegarles una ayudadita. Yo hoy me encuentro muy contento porque tengo a un extraordinario amigo que tenía ya mucho tiempo que no lo veía. Y siempre que tengo la oportunidad de platicar con él, aprendo mucho. Mi buen amigo Julio Márquez, ¿cómo estás? Bienvenido Heriberto, a la Red del Podcast. Qué gusto de verdad saludarte y sobre todo compartir con tu gente, con la audiencia y con gente que realmente también está muy interesada en tener temas que realmente puedan incidir positivamente. Ya un par de añitos que no nos veíamos, sí, ¿no? Sí, por ahí tal vez hasta un poquito más. Y fíjate que desde el principio que empecé con ¿a quién invito? ¿A quién invito? Siempre estuviste en la mente y por una o por otra cosa de que uno es desorganizado a veces y no apunta a la hora de, a ver, ¿a quién le voy? ¿A quién le digo? ¿Y ahora a quién? ¿Ahora a quién? Se me iba pasando. Cuando me acordaba ya tenía el invitado hasta que hice mi listita. Y ya apunté Julio Márquez. Y ahora ya, pues, ya estás aquí. Pues qué bueno, yo encantado, Heriberto, porque he visto también cómo ha sido en cuestión de avance en todo lo que fue tu libro, los eventos, las conferencias. Hace años que te conozco y por supuesto siempre es muy importante el poder compartir con gente que tenemos objetivos parecidos, ¿no? Querer incidir positivamente en las organizaciones, en las personas, en cada una de la gente que nos vamos encontrando a veces en el camino y aportar algo. Siempre hablo yo de que en mi caso yo soy un eterno aprendiz. Sí, pero también nos convertimos en maestros, porque todos los días podemos aprender algo y enseñar algo. Entonces, todos los días somos maestros y somos alumnos. Y entonces yo creo que en este momento estamos en este mood, ¿no? Maestro y alumno y siempre estamos Ahorita que dijiste de estoy en modo aprendiz, yo siempre digo que también estoy en modo aprendiz. Y esa lección de aceptar estar en modo aprendiz y el abrirte a estar en este modo, esa lección me la dio nuestro buen amigo Manuel Salas, ¿no? Ah, ¿cómo no? Un día, te cuento la anécdota, un día me invitó a tomar el taller de inteligencia emocional. Sí. Y cuando me dijo, yo dije, pinche viejito, ¿qué me va a enseñar, no? El ego a todo lo que daba, ¿no? Entonces me dice, tómalo, te invito para que veas que lo que aplicaste en tu vida fue inteligencia emocional, pero tú aprendiste a base de golpes a salir adelante. De una manera diferente. No, me dice, te lo voy a invitar, no te lo voy a cobrar. Me convenció, lo empiezo a tomar y dije, a ver, ya estoy aquí. Sí. Vamos viendo qué es lo que pasa y me quité esa armadura pesada que traía, ¿no? Y empieza el taller y dije, canijo, eso hice yo. Yo apliqué eso. Yo hice eso.
Y me di cuenta que el taller que tomé con Manuel eran las pláticas que yo tenía ganas de dar, nomás no sabía cómo expresar el cómo yo le había hecho, ¿no? Y ahí para mí el buen Manuel me dio esa gran lección de siempre estar en modo aprendiz, de lo que me hubiera perdido si no me hubiera abierto a recibir toda esa información. Y para no hacerte cuento largo, pues terminé siendo socio con él en los talleres de inteligencia emocional, ¿no? Es muy bueno, pero aparte, es también a veces hay momentos, ¿eh? Muchas veces se habla de que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Pero ¿cuándo estamos preparados? Yo creo que hay que tener como esa sensación de ser como niños constantemente, curiosos, contentos, dispuestos, preguntones, que podemos vivir las emociones y podemos expresar las cosas. Y esa sensación de ser como niños nos abre a muchas posibilidades. Sí, hay una parte, y pues dentro de las 4, digamos, etapas de la vida, ¿sí? La etapa de la niñez es donde más absorbemos información, en donde realmente estamos como esponjas, ¿sí? Todo lo que vivimos. Pero una de las cosas más interesantes de un niño es cómo va aprendiendo y es mucho preguntando. Entonces, mi labor como psicólogo a lo largo de mi carrera, aunque nunca he sido psicoterapeuta como tal, siempre he estado en el lado de la comunicación, de todo lo que tiene que ver con la docencia, capacitación y demás. Me he dado cuenta cómo mucha gente puede decir, oye, Julio, es que ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿O por qué vivo como vivo? Y hay veces que nos falta cuestionamiento. A todos en algún momento nos falta cuestionamiento y nos falta seguir cuestionándonos, siendo que es algo natural. Un niño y la gente que nos ve y nos escucha, si recuerdan tal vez a su sobrino, algún hijo, ¿sí? Nosotros tal vez de nosotros mismos no nos acordamos, pero ubiquemos a un niño de 3, 4 años, normalmente hace 200 preguntas por día, mínimo. ¿Sí? Porque está viviendo el conocimiento desde el cuestionamiento, desde las preguntas. El desarrollo humano, el desarrollo de las personas ha sido a través del cuestionamiento. Entonces, tenemos hoy en día que cuestionarnos más. Tenemos que cuestionarnos. Ahorita dijiste, capaz que estaba desde el lado del ego, ¿no? De la soberbia. Pues esos cuestionamientos son los que tienen que estarnos permeando día con día. A ver, capaz que estoy actuando desde un lado muy egoísta, muy desde el ego, muy desde la petulancia, desde la soberbia. ¿Sí? Porque yo creo que sí, ponernos en ese modo aprendiz siempre va a ser bien interesante. Y fue una gran lección que hasta ahorita, te digo, ya la aplico, aprendo de quien menos te imagines, puedes aprender, ¿no? Y, por ejemplo, de mis hijos, ahorita que estoy en modo aprendiz, se aprende muchísimo. Los hijos son nuestros más grandes maestros. Yo tengo 2 que los admiro, los quiero muchísimo. Ya están más grandes. Sí, mi hija tiene ya 23 años, salió de la universidad, ingeniera mecatrónica. Mi hijo todavía está en la prepa. Pero cada uno en su estilo, en su personalidad, en su forma de ser, cada uno ha adoptado siempre una postura de vivir intensamente, de expresar, de ser ellos mismos. Y para mí eso es muy valioso. Entonces, tiene que ver con este tema que quiero compartirte y compartirles. Pero antes de empezar en el tema, ya nos hablaste poquito de ti, pero para la gente que no te conoce, platícanos bien quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Sí, pues bueno, yo soy un vendedor apasionado, digo yo, psicólogo por este conocimiento y porque estudié psicología, pero vendedor por convicción. Y vendedor me refiero a que mucho de mi trabajo, un 60% de mi trabajo me dedico a la formación de equipos comerciales, a todo lo que tiene que ver con la estrategia de ventas, la estrategia comercial. Impulsar, por supuesto, a las compañías a que sean más productivas a través de las ventas, pero es el 60% de mi trabajo, de mi marca. El otro 40% tiene que ver con algo fundamental para mí, que es parte de lo que vamos a hablar, y tiene que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo humano. Entonces hay empresarios que me dicen mucho, oye Julio, ayúdame a que cierren más, a que vendan más, a que sean mejores profesionales de las ventas, de cualquier industria. Y yo les digo, sí, pero antes de hablar de cierres, hablar de técnica, hablar de manejo de objeciones, tenemos que hablar de personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que yo le llamé las 5 distinciones del ser, que es parte de lo que voy a compartirles, que tiene que ver con algo muy importante en el ser humano. Hay 5 cosas, 5 conceptos que fundamentan todo lo que somos como seres humanos. Y muchos de los resultados que tenemos residen e inician ahí.
Entonces, yo como psicólogo tengo la oportunidad también de estudiar programación neurolingüística, tengo la oportunidad de estudiar coaching ontológico, certificaciones internacionales en desarrollo comercial. O sea, he tenido la oportunidad de estudiar, gracias a Dios. Mi padre también me dio la oportunidad mucho del apoyo y también mucho de lo que a mí me gusta el estudio, ¿no? En esto no dejamos de aprender. Pero más allá de los títulos y de los galardones, uno muy importante que tuve aquí en Guadalajara, en Jalisco, es el galardón de psicología 2019. Por mi incidencia e influencia en las organizaciones, en la parte humana. Y para mí es uno de los más importantes porque eso no cualquiera. Pero más que eso es las experiencias que he podido tener. Tengo 22 años dando formación, capacitación, entrenamiento a diferentes empresas en 13 países, más de 500 empresas. Y he visto cómo la esencia de la capacitación y la formación tiene que ver con parte de estos 5 puntos que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Háblame de ventas, háblame de lo que quieras, pero estos 5 fundamentos que les voy a decir es lo que hace muy poderoso al ser humano, y al ser mejor como seres humanos, hacemos mejores a las organizaciones y a las empresas. Yo te veo y no te veo un psicólogo. No, o sea, a simple vista no te figuras que tenga la pinta de psicólogo, ¿no? Porque sí, a la mayoría de psicólogos que conozco, pues como que sí les falta una tuerca y creo que muchas veces se estudia psicología para entenderse uno mismo, ¿no? Sí. En tu caso, ¿tú por qué estudiaste psicología? Yo estudié psicología porque yo iba a estudiar relaciones internacionales. La psicología sí la traía en mi radar, era importante. Yo jugué fútbol profesional, tuve una serie de situaciones importantes para seguir en el fútbol. Y yo iba a estar en una universidad que no había psicología, había relaciones industriales. Entonces me lesiono muy fuerte, me quitan la beca, tenía una beca importante en esa universidad por medio del fútbol. No sabía que eras futbolista. Sí. Y entonces tuve que ver otros horizontes, otras universidades, otras posibilidades. Y entonces dije, bueno, si ya no es esta universidad tan importante que quería, pues ahora voy a ver entonces lo que más me apasiona. Y fíjate, por eso también suceden las cosas. ¿Sí? Probablemente, y no lo dudo, iba a tener posibilidades y, ¿por qué no, éxito en relaciones industriales? Que también hago mucho de eso. Pero la psicología me apasiona. Y por eso estudié psicología. Hice un vuelco circunstancial, si tú quieres, pero hubo un poder interno también muy importante de decir, entonces ahora sí voy por psicología. Y eso fue lo que estudié, psicología, licenciatura en psicología, y ya me fui especializando en diferentes cosas, ¿no? Pero esa fue, digamos, la razón primordial. Y a lo largo de mi camino, ¿sí? Yo ya salí muy grande de la universidad, bueno, no muy grande, pero yo salí a los 28 años por ahí de la universidad. Entonces ya estaba 27 años, 27, 28 años. ¿Por qué? Porque me tardé mucho en el fútbol, viendo posibilidades, viendo cosas. Pero fíjate, bien pudiste tomar la decisión de ya no estudiar. De decir, sí, ya estoy grande. Ya estoy grande, ¿para qué? No tiene caso. Y sin embargo, no fue así. Sí, o a su vez también me han dicho varios amigos futboleros que tengo del medio, famosos y demás, que hubiera seguido si hubieras insistido un poco más. Pero yo me sentía grande, yo tenía 22 años, entonces ya dije... También me encanta estudiar. Lo que sí te han de haber dicho el abuelo, eso sí. Sí. Era de los grandes. Sí. Pero la verdad que muy bien, muy contento en eso. Me gusta mucho el estudio, me gusta muchísimo estudiar, me gusta mucho aprender. Entonces yo creo que por algo suceden las cosas. Yo soy un creyente, y yo digo gracias a Dios que sucedieron también así las situaciones, porque muy probablemente si hubiera seguido el camino del fútbol, no sé, no hubiera tenido muy probablemente todo lo que tengo hoy. Y hablo en cosas muy relevantes, como mi familia, como vivir donde vivo, tener lo que tengo. O sea, no sé, la verdad, pero yo creo que fue lo mejor que sí, cualquier cosita que le cambiemos a la fórmula, el resultado ya no es el mismo. No sabemos. ¿No? Entonces ahí empecé yo en el 2000, por ahí poquito antes del 2000, profesionalmente, ya en la carrera de comunicación, todo lo que tenía que ver con capacitación. Tuve grandes maestros colombianos, tuve gente muy interesante que aprendí muchísimo de ellos. Y en este lapso, digamos, desde el 2000 hasta la fecha, solamente he tenido 3 trabajos nominales. ¿Sí? Un trabajo primero nominal fue 2 años estuve como director comercial de una empresa de network marketing, de multinivel. Un gran aprendizaje, increíble. Después estuve en una empresa que tiene que ver con todo lo que tiene que ver vivienda. Ahí yo tenía la dirección de capacitación comercial a nivel nacional. Teníamos 1000 vendedores y me tocaba viajar, ir por
parte de México, teníamos presencia casi en todos los estados. Muy desgastante, mucho aprendizaje también. Ahí fue donde más aprendí yo, porque me entrenó muchísimo la empresa. Por el puesto que yo tenía, me entrenaba la empresa con iraníes, me entrenaba la empresa con ingleses, con americanos, chilenos, sudamericanos. ¿Por qué? Porque yo transmitía todo eso a los vendedores, a la gente que estaba en nuestros equipos comerciales. Entonces, me iba muy bien económicamente, pero más me iba bien aprendiendo. Y fueron 3 años. ¿Te pagaban por aprender? Me pagaban y lo disfrutaba muchísimo. Viajaba 70 veces por año. Era muy desgastante, la familia muy complicado. Pero en sí, te digo, han sido cosas que me han llevado hoy en día, en esos 2 lapsos como tal, porque el primer trabajo que tuve fue para una empresa de León, Guanajuato, y ahí fue cuando conocí a los colombianos. Entonces fueron los 3 trabajos, digamos, como nominales, pero todo lo demás ha sido con mi marca, ha sido como empresa, y pues he tenido la oportunidad de traspasar fronteras y ver cómo la esencia del ser humano es muy poderosa cuando realmente encontramos lo que nos habilita, ¿sí? Lo que nos da posibilidades a buscar la mejor versión. Eso es las cosas. A mí hay gente que me dice, oye, pero es que ustedes como conferencistas o los motivadores o la gente que está en eventos, pues mucho, sí se puede. Pues bueno, habrá estilos. El mío no. Yo hablo mucho de realidades o lo que para mí yo veo en la realidad, lo que me ha tocado ver en las compañías, en los colaboradores, en las empresas, marcas, y busco más bien ser muy objetivo y ser firme y también saber que se puede hacer mucho más, ¿no? Eso creo que es también bastante importante, pero no todo es fácil, no todo es actitud, no todo es color de rosa, no todo es la porra, no todo es vamos saltando y vamos haciendo una dinámica de abrazos, no todo es eso, ¿sí? Hay estilos y hay formas. Entonces yo voy mucho más a fondo, mucho más a la reflexión, mucho más a conceptos que realmente tengan una base teórica muy importante, pero que después la gente lo pueda practicar. Si no, para mí a veces los eventos, que hay muy buenos colegas, se queda muy endeble lo que es el sustento, ¿no? Y sí, se la pasa muy bien la gente, muy bien, pero después, ¿qué sucede? Entonces, lo más cuando importante la motivación se va. Claro, se va, ya, ¿qué más, no? Entonces, hay que fundamentar, sí, hay que entretener, hay que disfrutar, pero ¿cómo vamos a llevar a la praxis? ¿Cómo lo vamos a llevar al día a día, a la acción, a la práctica? Y es ahí donde yo creo que he hecho una diferencia. Entonces, el ser humano a veces somos bastante complejos, sí, pero nosotros mismos nos hacemos más difíciles de lo que podríamos ser, ¿sí? Entonces, hablar del ser, que es parte del tema, sí, que nos va a la llevar... importancia del ser en la vida. En la vida, la importancia del ser en la vida, porque mucho se habla de cómo tienes que ser, tu forma de ser. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Hasta dónde podemos delimitarlo? ¿Sí? ¿Qué se encuentra en el ser? Habrá muchas teorías, Eri, y tú lo sabes, tú eres un estudioso. Hay muchas teorías desde la personalidad del ser humano mismo, ¿no? Cómo vamos comportándonos. Pero hablar del ser es hablar para mí de 5 conceptos que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Unos más evidente un concepto que otro, pero estas distinciones están. Y es más, voy a nombrar las 5 distinciones y a partir de ahí vamos desglosando y tú me vas comentando algunas cosas y preguntando, ¿sí? Una de las distinciones importantes, no lo pongo por orden de relevancia ni nada, todos son relevantes, todos son importantes. Ya cada quien le dará su denominación, ¿no? Su nivel orden, de importancia. Su nivel, sí. Pero uno son los valores, ¿sí? Eso está dentro de nuestro ser, o sea, dentro de lo que somos. 2, tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? 3, tiene que ver con nuestra actitud. 4, tiene que ver con nuestros pensamientos. Y 5, tiene que ver con nuestra comunicación. Esos 5 elementos, a mí cuando me dicen, oye, Julio, ayúdame a que mi Ay, equipo... cabrón, yo no sé cuál ponerle primero. Está complejo, porque ahí podríamos tener un debate, ¿eh? O es más, o había un contrapunteo con cualquier persona. No, es que primero son los valores. No, primero la comunicación. Eso es lo interesante de estos 5 conceptos que desarrollé. Están ahí, ¿eh? Al final, el desarrollo humano tiene cosas desde Hipócrates hasta la fecha muy parecidas, ¿sí? Lo importante es cómo vamos distinguiéndolas y llevándolas a la práctica. Entonces, cuando a mí me dice un empresario, oye, Julio, ¿cómo le hacemos para que mi equipo venda más? Ayúdame a que cierren mejor. Y los manejos de cierres y el cierre de no sé qué. Benjamín, no, espérame. Antes de todo eso tenemos que ver el ser. Porque podemos poner la técnica comercial, pero si la persona no quiere,
no lo va a poner en práctica y Claro. vas a desperdiciar tu dinero. Y yo lo que quiero es que realmente sea rentable que me contrates, que el tiempo que la gente está en capacitación sea rentable para ti, que los resultados sean visibles, que sean cuantificables, que sean numéricos, ¿sí? Porque está interesante, sí, hablar de capacitación y motivación, pero es mucho más importante para un empresario y para una empresa misma es que su equipo esté contento, ¿sí? Pero que esté motivado a las acciones que lleven a ser productivos. Claro. Entonces, estas 5 distinciones, Eri, para mí forman uno de los puntos más trascendentes de lo que yo hago en capacitación en cualquier organización o empresa. Empecemos por los valores. Los valores, es un tema apasionante y complejo. Ujú. Y te voy a decir por qué. Porque muchas empresas y muchas personas queremos poner los valores de una forma muy visible, ¿no? Tal vez en una litografía muy bonita en la entrada, o los valores dentro de la página web, misión, visión y valores. O sea, sí están muy bien en las compañías, organizaciones, instituciones, en las personas, pero los valores no son para mostrarse como tal, son para vivirse. Yo no puedo llegar contigo y decirte, hola, Heriberto, ¿cómo estás? Soy Julio Márquez y soy una persona honesta y confiable. Porque te lo estoy diciendo. Pero de que lo demuestres otra cosa. Que haya congruencia. Que haya congruencia, que es un valor. Uh-huh. Entonces, los valores son complejos porque hay que vivirse y eso se tarda un lapso de tiempo. Pueden ser segundos o pueden ser minutos o pueden ser meses o años. Pero se demuestran. No es sencillo. Entonces, en la cultura organizacional hay que tener muy claro cuáles valores quiere la empresa, digamos, fomentar, implementar y que la gente viva como parte de cultura. Pero estos valores se dan en base a acciones, comportamientos, a pequeños detalles que marcan la diferencia. Por decir, si yo hablo de que mi empresa quiero ser una persona o una empresa responsable, pues tiene que ver desde el liderazgo, desde los dueños, desde el consejo, desde las personas mismas que tienen un alto grado de influencia en poder decir, oye, este es un valor toral de nosotros, ¿no? Responsabilidad. Pero la responsabilidad tiene subvalores. Cualquier valor tiene otros subvalores, ¿sí? Digamos que tenemos responsabilidad y podemos desglosar o hay una ramificación de otros valores que pueden ser sinónimos de responsabilidad, pero el toral es esta parte de responsabilidad. Entonces, yo digo, bueno, quiero ser responsable en mi empresa y que toda mi gente sea responsable. Pero si yo no soy responsable, es muy difícil que la gente lo viva, ¿sí? Lo puedo decir, pero si me ven, eso es lo que arrastra verdaderamente. Uh-huh. No importa tanto lo que digo, sino lo que hago. Y para los valores es así. Si yo no puedo decir, soy confiable, y sí soy confiable, pero ¿cómo soy confiable? Entonces es complejo. Yo no te puedo decir, oye, hay que ser puntuales, si yo no soy puntual. O sea, yo no puedo dar yo no puedo pedir lo que yo no doy. ¿Sí? Entonces, por decir, la puntualidad, que es un valor bien interesante, la puntualidad tiene que ver con que la puntualidad tiene ciertos valores: compromiso, responsabilidad, orden, disciplina, para ser puntual. Y hay gente que le vale madre ser puntual, ¿sí? No pasa nada, 10 minutitos, 15. Fíjate, es una persona extremadamente puntual, ¿no? Yo siempre platico que llevo más de 1000 entrevistas entre radio, televisión, periódico, sí, y nunca he llegado tarde a una entrevista. Pero nunca me había puesto a analizar todo lo que hay detrás de la puntualidad que acabas de mencionar. Muchísimo. Y eso habla muy bien de las personas. A mí me costaba mucho trabajo ser puntual. Yo soy distraído. ¿De dónde eres? Yo de aquí de Guadalajara. La gente de aquí de Guadalajara, vieras cómo batallé con la puntualidad. Sí, cuesta. Porque también traemos cierto manejo, ¿no? De vida. Y yo les decía, oye, es que es mi tiempo. Sí. Dime, voy a llegar tarde y yo sabré qué hago con mi tiempo. Claro. ¿No? O si pero no te lo dispongas de lo mío. De lo mío, ¿no? Pero fíjate, esta puntualidad viene de alguien que yo renegué toda la vida, bueno, toda mi adolescencia de él, ¿no? De mi papá. Okay. ¿No? Yo siempre decía, qué hueva ser como mi papá. Mi papá, una persona de un montón de valores, sí, responsable, puntual, honesto. Y yo decía, qué flojera ser como... No tenía adicciones, no fumaba, no tomaba. Tranquilo. Decía, qué flojera ser como mi papá. Y cada vez soy más como él. Fíjate. ¿No? Son las paradojas de la vida. Las paradojas de la vida. O sea, sí, ese ejemplo que tuve
de manera inconsciente Claro. me fue Permeando. programando, ¿no? Exacto. O lo traemos oculto. Muchas veces hay algunas cosas que están a un nivel, a un plano inconsciente y surgen en algún momento. ¿Sí? Y por Entonces, ejemplo, como bien sabes, pues, yo tengo un trastorno, yo no estoy medicado y cada decisión que voy a tomar me cuestiono y digo, ¿qué es lo correcto? Y muchas veces, ¿qué es lo correcto? No para mí. Porque para mí puedo traer alguna creencia que a lo mejor me puede perjudicar, claro. ¿no? Sí, claro. Entonces, muchas veces se me viene a la mente mi papá. ¿Qué hubiera decidido mi papá en este... Es interesante ese ejercicio. En esta situación, ¿no? Hay formas interesantes, digamos, como modelos de tomar decisiones, pero al final, en los valores mismos, tenemos que estar muy conscientes de que todo momento estamos tomando decisiones. Es una de las cosas que no podemos evitar el ser humano, tomar decisiones y cambiar. Oye, pero yo no estoy cambiando. Celularmente estás cambiando. Entonces, aunque no querramos, estamos cambiando. Ahora, lo interesante de la vida es cómo vamos a ir cambiando conscientemente, ¿sí? Que eso nos permiten los valores. ¿Sí? El cambio cuesta muchísimo. ¿Sí? Tú lo has vivido en diferentes formas, diferentes etapas, pero nosotros, cada ser humano, cada persona que nos ve y nos escucha, estamos en una constante, si no lucha, si es una confrontación interna de cosas aprendidas, de cosas que creo, de muchos deberes, de quereres, para poder cambiar. No es sencillo cambiar, pero se necesita valores. Es un proceso. Sí, y convertir esos valores después en virtudes. Que ya un valor en repetición se convierte en una virtud. Ajá. Pero los valores son básicos en el ser humano. Nosotros tenemos que tener valores. ¿Sí? Yo me he encontrado con gente extraordinaria en empresas que tienen extraordinarios valores y sí ves a sus empresas. Y ves gente que tal vez tiene mucho éxito en alguna área de su vida, vamos a poner una parte económica, pocos valores y después lo ves y dices, ahí está el resultado. ¿Sí? Porque más bien tenía antivalores. Entonces, a veces conseguirlo fácil, ¿sí? A como dé lugar y no me importa, después se convierte en un problema. Entonces, los valores es algo muy importante en el ser humano. ¿Cuáles son los valores más importantes? Pues cada quien lo decide. Pero sí me atrevo a decir que hay 3 o 5 que son torales en la vida. ¿Sí? Y puede ser el compromiso, que es un valor muy complejo, muy difícil de explicar, pero es fácil de ver, es como liderazgo. Tú, hablar de liderazgo, pues, ¿qué es un líder? Pues sí, alguien que influye y la madre, pero es más fácil ver a un líder. ¿Sí? El compromiso es algo muy parecido. El compromiso se nota en detalles pequeños que marcan la diferencia. Responsabilidad, ¿sí? Disciplina, ¿sí? Perseverancia, confianza, alegría. Hay una serie de valores. Hay valores morales, sociales, éticos. Hay diferentes valores. Pero me parece que hay ciertos valores que no pueden faltar. Entonces, también la gente tiene que ir decidiendo, las empresas tienen que ir decidiendo, porque si tú tienes claros tus valores, eso es importante, va a ser la punta de lanza para permear una cultura que realmente viva esos valores en primera instancia. Imagínate, quiero tener el valor de la comunicación y mi empresa hay un desmadre de chisme y de rumores y de peleas, pues entonces no estamos haciendo las cosas que debemos como organización y ese valor no está cumpliendo. ¿Qué vamos a hacer? Porque es mi valor principal para poder fomentarlo, vivirlo y aplicarlo, ¿no? Entonces, los valores son fundamentales en nuestro ser. Las emociones. Las emociones, es todo un tema. Varios podcasts. Sí, son varios, porque hablar de emociones es hablar de la vida misma. Hay también teorías y hay contrapunteos que podemos tener acerca de cuáles son las emociones básicas o primarias, que también se le llaman. Para mí son 7. Y la primera tiene que ver con el placer, la alegría. Yo lo consideraría una sola, placer, alegría. Se confunde una con otra, pero es placer, alegría. Esa es la primera. La segunda puede ser la tristeza. La tercera, la sorpresa. La 4, la ira. La quinta, el miedo. Sexta puede ser vergüenza. Y séptima, desagrado. Para mí esas son las 7 básicas o primarias. Aquí y en China, aquí en la Patagonia, siempre y cuando tengamos una psicoemocionalidad, digamos, y entrecomillado, sano. ¿Sí?
porque puede haber ya serios o trastornos o alguna complicación a nivel cerebral, anatómica o endocrina, en cuestión de neurotransmisores, en cuestión de hormonas. Y hay gente que, un sociópata, pues no tiene emociones, por lo mismo sociópata. Entonces, hablando, digamos, de la normalidad, estas serían las 7 emociones básicas. ¿Habrá alguien que me diga que hace falta algo? Bueno, para mí, en base a mi investigación, en base a mi experiencia, estas son las 7 básicas. ¿Por qué es importante en el ser humano? Porque hay gente que tú y yo conocemos que es extraordinariamente erudita, sabios, mucho conocimiento, mucha información, maestría, tiene doctorados, ha estudiado su vida entera, pero muy mal manejo emocional. Y entonces, al tener un mal manejo emocional, sirve de muy poco la parte intelectual. ¿Servirá? Sí sirve, pero tarde que temprano la emoción nos gana. Yo escuché... es una psicóloga, amiga también, que he hecho algunos proyectos con ella, Carolina Gudiño, y ella decía algo así, más o menos, pero decía, cuando la emoción sube a la cabeza, la inteligencia baja a los pies. Entonces, vemos gente muy talentosa en las organizaciones, en las empresas, en los negocios, pero si no sabe manejar su ira, a la primera explota, y a partir de su temperamento, de su personalidad, se mete en un problemón. Pero era muy bueno. Era una gran persona, pero no sabe manejar su ira. Sí, se dice, no recuerdo dónde lo leí, dónde lo escuché, que para el éxito en la vida el 80% es inteligencia emocional y el 20% coeficiente intelectual. No sé si tanto, sí me parece que hay una carga mucho más importante a la cuestión emocional. Okay. Antes no se notaba o no se nombraba y en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, perfiles y demás para contratación, se hablaba realmente poco de las emociones. Sí estaban ahí, había ciertos instrumentos, psicometría y demás, pero era poco utilizado como tal, y más acá en México. Pero hoy en día hay una serie de instrumentos y psicometría muy enfocada a determinar el coeficiente emocional de la gente. Que, oye, está interesante que tenga un coeficiente intelectual o cociente, que también se le llama el cociente intelectual, sí. Pero hoy en día hay que ponerle una especial atención a la parte emocional. Entonces, a mí lo emocional era lo que tenía mi vida en caos. Sí. Por el trastorno límite, las emociones las potencializamos, ¿no? Están disparadas. Ahora, se habla que muchos de los problemas en cuestión de adicciones, del manejo de las emociones, tiene que ver con esto, ¿no? Está muy ligado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitan, digamos, esos estados emocionales. Al hablar de emociones estamos hablando de un estado interno que también provoca a nivel fisiológico reacciones y sensaciones. Y entonces, pues hay gente que es ludópata, juega y quiere la sensación de la dopamina, de la recompensa, de ahorita del día a día, de ganar, de no perder. Pero es cualquier adicción o cualquier filia como tal, ya es algo que es un manejo emocional que puede estar pues en peligro, ¿no? Entonces, las emociones para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque se basa en eso. Yo veo mucho, practico poco tenis, practico más fútbol, pero me gusta el tenis. Mi esposa juega mucho tenis. Me gusta ver mucho el tenis. Y me parece un deporte extraordinario en cuestión de manejo emocional, porque estás perdiendo día con momento a momento, ¿no? Yo fui tenista, ¿no? Ah, ahí está. Y la gente sabía cómo ganarme. Yo era bueno para el tenis mientras lo entrené antes de caer en las adicciones, ¿no? Sí. Y para mi edad, como que tenía mucha fuerza para la edad que tenía. Yo entrené tenis como de los 8 a los 12 años. Pero la gente sabía cómo ganarme. Nomás me sacaba de mis casillas, me hacía enojar y yo perdía. Y es un juego completamente mental. Entonces, vemos mucha gente en el tenis, los top. Hablar de los top 10 del tenis, mujeres o hombres, la diferencia no es tanto ni siquiera la técnica, es la parte emocional. ¿Sí? Yo me podría ir hasta los 50. ¿Sí? El del 50 le puede ganar, sí, a un top 10, sí. Pero mucho depende de cómo estaba emocionalmente el top 10. Entonces, técnicamente pueden ser parecidos, pero ahí lo importante es cómo manejas tus emociones. Y bueno, pues un deporte, ¿no? Pero ¿en cuál no? ¿En cuál no se necesita un manejo emocional? ¿En qué organización, en qué empresa no se necesita el tener esta capacidad de saber gestionar tus emociones? Porque también hoy se habla mucho, Eri, de la parte de más chavos. Bueno, yo tengo 50 años, pero se habla mucho de los millennials, ¿no? Y de estas edades que, no, es que no se comprometen y no sé qué, y de todo lloran.
yo creo que hay gente extraordinaria en cualquier etapa, pero sí está más exacerbado hoy en día que una llamada de atención, ahora ya quieren demandar, ahora se ponen a llorar 2 horas en el escritorio. O sea, ya hay poca tolerancia. Se fueron al otro extremo. Se fueron a un extremo que tal vez también está siendo dañino, ¿no? Para las familias, organizaciones y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las emociones, hay que saber gestionarlas. No es sencillo, ¿sí? Primero es aceptarlas, porque yo no lo terminé de mencionar, pero hay un cambio fisiológico importante. Hay que saber qué estoy sintiendo, porque a nivel endocrino hay glándulas que segregan sustancias, serotonina, vasopresina, oxitocina, cortisol, adrenalina, noradrenalina, hay un chorro, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que eso no lo vamos a decir, quiero tener adrenalina y quiero tener... ¿no? Vivimos cosas, nos exponemos a cosas, recordamos cosas y surgen emociones. Entonces, se sienten en el cuerpo. El corazón late con más fuerza, sudan las manos, respiramos con más fuerza o nos ponemos lentos. O sea, el cuerpo no miente. Es un principio, ¿sí? De la ontología del lenguaje, de la ontología del ser. Entonces, el cuerpo no miente. El cuerpo necesitamos estar en constante revisión de cómo nos estamos sintiendo para determinar a nivel emocional también qué está sucediendo. Y cómo vamos a actuar ante esa emoción. Y cómo vamos a actuar. Yo sé que yo soy iracundo por naturaleza, tengo una personalidad completamente explosiva, y a la primera me quiero pelear de todo, me empieza a latir el corazón diciendo que la sangre me hierve, a ver, me voy a voltear. Es que el cuerpo es tan inteligente que te avisa. Te avisa. Aprende a escucharlo. Correcto, es aprender, es conocernos. No es sencillo, ¿eh? Nadie dice que va a ser sencillo, y no porque, ya sé cuáles son las emociones básicas, ya sé. Esto lleva tiempo, y somos humanos y a veces caemos. También, ¿no? Vamos a caer y estamos expuestos a ello, ¿no? Al final, lo más interesante es saber que están ahí, que las podemos gestionar y que podemos hacerlas nuestras aliadas. Yo esto lo digo mucho en mis eventos y les digo, de estas 7 emociones, ¿cuáles son las malas emociones? Y ya, pues la gente, pues la ira, el miedo. Ninguna. Para algo existen. Para algo existen, para algo nos ayudan. Nuestro cuerpo responde a cada una de ellas con un fin muy importante. Entonces hay que hacerlas nuestras amigas, ¿no? Lo malo es la reacción ante esas emociones. Claro. Más bien, ni siquiera la reacción. Bueno, la reacción sí, pero es no saber qué tipo de reacción voy a tener. Entonces exploto, porque esto es como una olla express. Nos está dando una señal. La olla express nos da una señal cómo va. Sí, el calentamiento interno. Y entonces está la válvula, está saliendo el vapor cada vez más. Entonces, si no tiene esa válvula de escape y si no dejamos que se enfríe, va a explotar esa olla express. Así somos nosotros. No vemos esas señales, no nos damos cuenta. Y entonces a la primera explotamos. Y después decimos, ¿por qué dije? ¿Por qué actué? Y mucho para vaciar esa olla express para que no explote es acudir a terapia. Claro, y ahí, híjole, a mí, yo cada vez me presento en foros muy grandes, yo mismo, ¿no? He tenido procesos terapéuticos, psicoterapéuticos importantes, no con cualquiera. A mí me cuesta mucho trabajo recomendar gente porque sé el trabajo, sé la especialización que se tiene que tener para ser psicoterapeuta. Una cosa es ser licenciado en psicología, ser psicólogo, y otra cosa es ser psicoterapeuta. Entonces, es una especialidad. Y no con cualquiera, ¿no? Yo les digo, vayan a la máximo posible porque es algo muy importante para la vida, pero con gente que realmente también tenga la formación, el entrenamiento, el estudio, las experiencias, ¿no? A veces vemos a unos psicoterapeutas peor que uno y dices, esta es la persona que me va a ayudar, híjoles, es a veces incongruente, tú dices esa palabra hace rato, ¿no? Es difícil, Sí, ¿no? y me ha tocado con clientes que tengo que de repente me dijo el psicólogo quisiera eso. Eso te lo dijo un psicólogo. Y dije, ¿cómo te puede haber dicho eso? Hay muchos riesgos. Porque también a veces ya hay gente que se lee un libro y ya leía a Freud, a Maslow, a Adler, o sea, algunos autores y ya siento que soy psicólogo. Pues no. No. Hay que prepararse, hay que tener las credenciales, los créditos, hacer las cosas, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Es una de las cosas más importantes cuando sabemos, porque también cada uno sabemos, ¿qué tanto a nivel emocional estoy siendo apto o no para manejar mis emociones?
Sé que me cuesta, tengo que buscar ayuda, Claro. tengo que buscar apoyo. No es sencillo, porque entra otra vez la soberbia, entra el ego, yo voy a poder solo, no pasa nada. Ya ves, hasta es necesario la pastillita. A veces, muchas veces también ya hay un proceso más allá, hablar algo psiquiátrico y que también es un aporte y un apoyo que puede ser en conjunto bastante importante. Así es. Ujú. La actitud. La actitud, fíjate que la actitud para mí es un término muy interesante porque en el ser es visible con el otro de los conceptos del ser. Y te voy a decir, te lo voy a adelantar, tiene que ver con la comunicación. De hecho, todo tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Pero la actitud es mucho más visible, ¿sí? Yo cómo sé que alguien tiene una actitud positiva o cómo sé que alguien tiene una actitud negativa. Pues es en su comunicación, en lo que dice a nivel de lenguaje verbal, pero también a nivel de lenguaje verbal. corporal. Ujú. Entonces, la actitud, ¿qué es en sí? Es nuestra respuesta mental, conductual, emocional a las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Tal cual. Es cómo yo reacciono ante las circunstancias que se presentan en nuestra vida de manera conductual, emocional. Y esto vemos mucha gente. Tiene muy buena actitud, pero capaz que le hace falta conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero le hace falta mejorar su actitud, ¿sí? Entonces tiene que ser una amalgama muy importante, muy cercana para decir, oye, mi actitud propositiva, positiva y proactiva va acompañada de información, de conocimiento, de preparación, de actualización, de ganas de mejorar, ganas de seguir aprendiendo, ganas de expresar. O sea, tienes que tener una actitud completamente noble hacia todo lo que tiene que ver con la información. Si tuvieras que correr a alguien de dos personas, uno le falta actitud y al otro conocimiento, Oh, pues buena pregunta. ¿a quién correrías? Así, en primera instancia y de bote pronto, correría al que tiene conocimiento. Porque muy probablemente el de actitud va a aprender Ujú. y va a quedarse con esa actitud y seguir aprendiendo. Pero, no sé, en el mundo empresarial sucede mucho esto, que me han dicho, Julio, tengo un equipo, una gente que es muy buena para trabajar, pero muy mala actitud. Y yo ahí tengo un cuadrante que he desarrollado y he trabajado mucho y que tiene que ver con eso, con personas que quieren y pueden, ¿sí? Que esto tiene que ver con los resultados y la actitud. La actitud es el querer y el resultado es el poder. Hay gente que quiere y puede y esas serían los superestrellas. Ojalá tengamos mucha gente superestrella en nuestras organizaciones. Se pueden lograr, lo podemos hacer, pero es un trabajo de entrenamiento, formación, capacitación, para generar gente que quiere y puede. Hay muchas empresas que tienen personas con una actitud muy derrotista, muy amargada, muy de cara de huele mal, por no decir otra cosa, muy de negativa, y pueden ser buenos trabajadores. Y a veces las empresas dicen, es que me da un resultado. Y la actitud no es la mejor, pero me da el resultado. Por decir, en ventas, hay gente que son muy buenos vendedores, pero tienen muy mala actitud, pero empiezan a contaminar a otros. Claro. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué quieres tú para tu empresa? Volvemos a los valores de tu empresa, la cultura de tu empresa, ¿sí? Entonces sí, la actitud se nota en la comunicación, se nota en lo que expreso, se nota en lo que digo, y hay gente que también empieza a ser como un virus muy grande con su actitud negativa, y hay que tener cuidado. Entonces, ojo con la actitud, que es contagiosa, para bien o para mal. Los pensamientos. Los pensamientos es algo bellísimo, es también un tema muy complejo, porque si yo te pregunto qué es un pensamiento, ¿tú qué me dirías? Para ti. Pues es lo que traemos en nuestra mente, nuestras creencias, lo que vivimos, nuestros mapas emocionales, O sea, ¿no? sí, pero es complejo decir. Hay gente que me dice, bueno, es lo que tenemos en nuestra mente, es una idea, pero ¿qué es una idea? Ujú. ¿Sí? ¿Qué está dentro de nuestra mente? O sea, es complejo, pero te lo voy a resumir en algo que he estudiado y he trabajado muchísimo, que es uno de los temas que más trabajo en las empresas. Tiene que ver con nuestra conversación interna. O sea, un pensamiento es hablarnos a nosotros mismos. Yo me hablo, yo me escucho y hay un tema de por medio. Entonces hay gente que se despierta en la mañana y lo primero que hace es apaga el despertador y dice, maldita sea, tengo que ir a trabajar. Es su primer pensamiento. Con ¿Sí? ese pensamiento iniciamos el día. Con ese pensamiento, tan a toda madre, inicia el día. Entonces, ¿qué sucede? Que ese pensamiento va generando parte de la realidad. Porque lo que conversamos hacia afuera y hacia adentro de nosotros genera nuestra realidad. Entonces, los pensamientos son conversaciones internas.
Son conversaciones internas. Nos decimos a nosotros mismos, nos hablamos a nosotros mismos, nos respondemos a nosotros mismos. Lo importante aquí es qué temas tenemos en nuestro interior, qué temas tenemos en nuestros pensamientos. Que esos nos ayudan, nos impulsan o nos detienen o nos hunden. ¿Sí? Entonces, si yo lo único que estoy pensando es todo está mal, nadie me quiere, ve nomás aquí la empresa, todos aquí me echan tierra, estoy ganando muy poco y el lugar sucho que tengo, y ay, a mí todos me tiran mala onda y a mí nadie me pela, nadie me ayuda. Cuidado. Es un pensamiento víctima que eso va a permear a nivel anatómico todo lo que tiene que ver con amígdala, el sistema reticular, con glándula pineal, se hace como una antena parabólica que eso al conversarlo genera esa, si no energía o atracción, sí por lo menos una distinción, ¿sí? Una atención a eso que estoy declarando. Y esos pensamientos te van a generar emociones. Te van a generar emociones. Hay digamos, como una fórmula de los resultados y dentro de la psicología que tiene que ver con, yo tengo resultados, pero antes de los resultados están las acciones. Y antes de las acciones están las emociones. Uh-huh. Y ligadito, casi al mismo tiempo, están los pensamientos. Pero si le ponemos como una escala, están los resultados, están las acciones, están las emociones y están los pensamientos. Si quiero cambiar mis resultados, tengo que cambiar mis pensamientos. Entonces, es algo interesantísimo, muy profundo, pero muy profundo. ¿Sí? Pero lo que sí digo es que los pensamientos generan nuestra realidad, porque están ligados a lo que conversamos internamente. Y el último punto que tiene que ver con la comunicación, yo no hablo tanto de la comunicación tradicional que aprendimos con David Berlot en el libro Teoría de la Comunicación Humana. Eso en la primaria creo que la mayoría lo vivimos. Emisor, mensaje, receptor. No. Sí. Me baso mucho más bien en programación lingüística, que tiene que ver con eso, con los modelos de lenguaje, cómo mandamos mensajes, ¿sí? Porque somos los únicos en la Tierra, los únicos, que utilizamos los 3 tipos de lenguaje: verbal, no verbal y paraverbal. Entonces, hay gente que es muy buena para... ¿El paraverbal cuál viene siendo? El paraverbal es extraordinario porque si lo ponemos en porcentajes, te voy a decir, el verbal son las palabras. Uh-huh. Es el idioma que tú manejas, el lenguaje que tú manejas, el idioma que tú manejas, las palabras mismas, ¿no? Ahorita yo estoy utilizando un lenguaje verbal en español. Ese es el lenguaje. Pero estoy utilizando otro que es el corporal, uh-huh, que es mi sentado, mi gesticulación, movimiento de mis manos, ¿sí? Eso es lo no verbal. Y lo paraverbal tiene que ver con el tono, con el volumen, sí. Con el matiz, con la pausa. Todo eso es lo que clásicamente se dice es cómo dices lo que dices, ¿sí? Yo puedo decir gracias, pero cómo digo gracias, ¿verdad? Hay gente que en las empresas dice, es que yo sí le pido por favor a mi compañera, pero ¿cómo le pido por favor? ¿Sí? Entonces, el lenguaje paraverbal es el 40% de nuestro lenguaje. El lenguaje no verbal es el 50% y solamente el verbal es el 10%. O sea, que lo menos importante es lo que digo. Lo más importante es cómo expresa mi cuerpo lo que digo y cómo digo lo que digo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos muy bien en esto, yo les digo a la gente que te digo que mi core business tiene que ver con ventas, ¿no? Pero yo lo que les digo a la gente que me quiere contratar es solamente trabajando en el ser, solamente trabajando muy bien en tu ser, vas a duplicar tus ventas. Nada de técnica, nada de procesos, solamente haciéndote consciente y trabajando y potencializando todo tu ser, duplicas tus ventas. ¿Sí? ¿Y en lo personal? Y en lo personal tiene mucho que ver con la palabra que hemos estado conversando, tiene que ver con la congruencia. El lenguaje yo lo puedo expresar con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, mis hijos, mi pareja. O sea, lo conversamos, lo tenemos en el día a día. Y impacta muchísimo porque hay incongruencia. La gente en muchas ocasiones, y todos en algún momento somos incongruentes con nuestro lenguaje. Entonces te preguntan, oye, ¿estás enojado? No, no estoy. No, está bien. Pero mi gesticulación, el presionar la quijada, ¿sí? El apretar los puños, empieza a expresar que sí estoy enojado. Aunque con palabras estoy diciendo que no, toda mi corporalidad y mi lenguaje paraverbal está expresando que sí. Entonces, lo peor en una organización, en personas, dentro de las organizaciones, en la sociedad misma, es la incongruencia en el lenguaje. Uh-huh. ¿Y de qué nos va a servir trabajar en cada uno de estos conceptos? ¿A dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a ser más plenos, a estar más contentos con la vida, a sabernos más competentes, a no ser pan de lo mismo, porque cuánta gente la ves tú que quiere pertenecer a un grupo y no expresa lo que quiere,
porque está pensando en su conversación interna, qué van a decir, qué van a creer, y si me rechazan, y si no me quieren, y si me corren, en vez de ser congruente y decir, mira, quiero tomar la palabra, pasa esto por mí, quiero decirte esto. Y que claro, siempre ante lo que expresamos, decimos y actuamos hay consecuencias. Pero yo creo que lo más importante del ser humano es cuando empezamos a ser cada vez más plenos, estamos más contentos con quien somos, disfrutamos más quién somos, quitamos algo de máscaras. Todos tenemos máscaras, todos. Pero lo más importante es empezar a quitar. Hay gente que tendrá 100 máscaras, pero el simple hecho que empiece a trabajar consigo mismo y empiece a quitar algunas y algunas y algunas y empezar a ser más quien somos, creo que eso es algo poderosísimo, ¿sí? Eso traemos a veces hasta lo mejor de nuestra vida, porque yo creo que cuando somos quien somos, eso también se nota. ¿Y se nota dónde? Otra vez en la comunicación, en el lenguaje. Y eso atrae, eso es algo ahí. Tú ves a la gente y dice, este tiene un algo que no sé qué sé yo. Es que ella, mira, tiene ángel, él tiene personalidad. Es lenguaje, es comunicación. Sí, claro. Pero tiene que ver con todo el ser. Para ti, ¿tú cuál sería, qué orden le pondrías? Yo no puedo ponerle orden. Yo creo que todas son igual de importantes y hay que trabajar todas para lograr ser unas personas felices. Sí, tendremos que trabajar una más que otra, pero yo sí te digo, yo Julio Márquez, ¿cuál digo? Por lo menos te voy a decir la primera. Para mí la comunicación es la primordial, porque con comunicación podemos hacer visible todo lo demás, ¿sí? Sin comunicación no me hubiera enseñado los valores de mi papá. Correcto, sin comunicación no los hubieras aprendido, no los hubieras vivido, pero sin comunicación no sabríamos qué actitud tiene la gente o qué actitud tengo yo. Sin comunicación no sabría cómo mi pensamiento, estoy teniendo un proceso de comunicación interno, sigue siendo comunicación. Las emociones se notan en la comunicación. O sea, todo lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con la comunicación, por eso sí lo pongo como primero sin dudarlo y por supuesto, si trabajamos en ello, vamos a ser mucho más conscientes, que la palabra consciente es algo bellísimo en el desarrollo humano. Conciencia es darme cuenta. Entre más cuenta me doy de que me hace falta algo, que tengo que trabajar con algo, o que tengo que potencializar algo, o que tengo que compartir algo que hago muy bien, pues entonces esa conciencia me lleva a estar mejor en todo plano cuando estoy aquí, ahora y con toda la disposición de vivir al máximo. ¿Algo que consideres que nos haya hecho falta, algo que quieras agregarme, Julio? Pues mira, me gustaría agregar algo a manera de una historia, y es una historia muy corta y muy sencilla, porque mucha gente sufre a través del pasado, ¿sí? Sufre el pasado en todo esto del ser, lo que hice, cómo actué, cómo viví, lo que yo era, y no suelta. No resignifica. ¿Sí? No resignifica, no reencuadra, no revalora. Entonces, esta historia tiene que ver, más que historia, es como una analogía, porque si tú vas en tu coche hacia el frente manejando, y vas manejando, y entonces está el espejo retrovisor nos sirve para algo. Pero el espejo retrovisor es en la vida misma el pasado. Nos sirve para algo, pero ¿para qué nos sirve el espejo retrovisor? Literalmente. Para ver para atrás. Para ver para atrás, pero siempre tenemos que ver para adelante. ¿Para qué queremos ver para atrás? Para acomodarnos, para cambiar el rumbo, para cambiar de carril, para prevenir. El pasado es igual que el espejo retrovisor. ¿Sí? Tenemos que echar una miradita, tenemos que saber algo que dejo, pero voy a seguir adelante para cambiar el rumbo, para hacer un viraje, para hacer un cambio. Para eso me sirve el pasado. Lo que tengo es el presente y posiblemente tengo un futuro. Pero como no sé si lo tengo, entonces tengo para vivir el presente al máximo nivel desde mi ser. Y vas a ver, y la gente que nos escucha y nos ve, el vivir al máximo el ser es una gran oportunidad para soltar lo que hemos vivido, no estar estresados o ansiosos por el futuro, pero vivir al máximo el presente. Y si te quedas viendo el retrovisor nada más, de seguro te vas a estrellar. Fíjate, ¿te estrellas tú o haces que otros se accidenten? Así es. Mi Julio, la Ahí gente, estamos. ¿cómo te puede seguir? ¿Cómo te puede contactar? Fíjate, es muy fácil. En mi página web, ahí están todas mis redes sociales. ¿Sí? Están todas mis redes sociales. Es juliomarquez.com.mx. Y ahí vienen todas mis redes sociales. Ahí está, ahí en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Entonces, con mucho gusto, juliomarquez.com.mx. Ya está, mi Julio. Muchísimas gracias. Y amigos, acuérdense, ayúdenos a compartir, a suscribirse, a darle like. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast con su servidor, Heriberto Villicaña.
Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo? Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?